Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Ricardo Pérez y voy a hacerles una explicación sobre el estándar de comunicación RS-422. Bueno, ¿qué es un estándar de comunicación? Un estándar de comunicación establece un lenguaje común que permite que múltiples sistemas desarrollados independientemente puedan interoperar. O sea, definen las funcionalidades internas y las interfaces de entrada y salida, permitiendo que quienes los implementen lo hagan según sus criterios y técnicas más ventajosas. Bueno, esto es clave para las comunicaciones electrónicas, ya que facilita el intercambio de información entre diferentes puntos de operación. A ver, ahora, las modalidades de transmisión. O sea, dependiendo del tipo de interacción entre transmisor y receptor, podemos encontrar diferentes tipos de transmisor. Existe la transmisión full duplex. Esta permite que ambos dispositivos se puedan transmitir y recibir a la vez datos, como por ejemplo el teléfono, el Bluetooth y el Internet. También existe la transmisión Hall Duplex, que esta permite la transmisión en ambos sentidos, pero no a la vez, como por ejemplo walkie-talkie o las redes sociales. Y bueno, vamos a destacar las diferencias entre estos dos tipos de modalidades de transmisión. O sea, mientras la Full Duplex permite la transmisión de datos en ambos sentidos al mismo tiempo, eh, también requiere canales separados para la transmisión y la recepción. O sea, esta es la que vamos a hacer, en esta es la que vamos a hacer énfasis en la explicación del estándar RS-422, ya que esta funciona de esta manera. Hay dos hilos por los cuales, o sea, van a haber datos que se van a enviar y se van a recibir al mismo tiempo. O sea, va a ser simultáneo. Tengamos en cuenta que las al duplex no es simultáneo. Listo. Para el envío de transmisión de datos se pueden emplear dos procedimientos. Está este procedimiento que se llama serial o serie. Los datos se envían bit a bit, uno detrás de otro. Por lo tanto, solo se emplea un conductor. Y existe el paralelo, que los datos se envían en grupos de varios bits, uno por conductor. Por lo tanto, se emplean varios conductores. Ya vamos a ver más adelante sobre qué tipo de procedimiento utilizaremos. Bueno, hay dos tipos de transmisión de datos. Existe la asíncrona, que no requiere una señal de reloj, la cual haga como una sincronía entre el transmisor y receptor. Y está la transmisión síncrona, que el emisor y receptor deben trabajar a la misma velocidad, por lo que deben configurar una forma idéntica a sus parámetros. Aquí lo vemos evidenciado en este cronograma que vamos a explicar. Bueno, resumiendo, cuando se realiza la transmisión entre un transmisor y un receptor, hay dos tipos de transmisiones posibles. Está la asíncrona, que es un tipo de transmisión en la que se tiene que enviar una trama de datos y el receptor tiene que saber cuándo se inicia o cuándo se comienza a recibir estos datos. Bueno, aquí en este cronograma, cuando tenemos un nivel de 0 y 5, 5 significa que es un 1 lógico y un 0 voltio, 0, 0 lógico, ¿cierto? Entonces, aquí en este cronograma, que es una serie de bits básicamente que se envían unos y ceros, lo que se representa es un nivel de tensión. eh,
En la transmisión asíncrona, mientras no se estén enviando datos, se recibe una señal inactiva que es el 1, como lo vemos aquí. Señal inactiva que es el 1. Y cuando el transmisor quiere, o sea, cuando el transmisor quiere enviar un paquete de datos, el transmisor quiere enviar un paquete de datos y el receptor quiere saber o sea, qué pasa de una transmisión activa a una transición activa, a una transmisión activa, es decir, a recibir datos, el, el receptor quiere saber si va a recibir datos del transmisor. Aquí en el cronograma se observa que tiene que pasar de un 1 a un 0 lógico, ¿cierto? Aquí. Entonces, el primer bit se llamará bit de arranque. Este bit que dice aquí, bit de inicio o bit de arranque, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí se enviarán datos. Entonces, cuando se termine de transmitir esos datos, se va a enviar un bit de parada que será 1, es decir, el estado contrario al de arranque. Si el de arranque es un 0, el de parada es un 1. Y todo lo que se envíe entre arranque y parada van a ser datos. Como lo podemos observar aquí, puede ser 8, en este caso es 8, mire, de aquí hasta acá hay 8, ¿cierto? Así como se realiza la transmisión asíncrona. Y los bits característicos son necesarios para que para que se sincronicen. O sea, que en todo momento el receptor sepa cuándo sí y cuándo no el transmisor está enviando datos, lo que expliqué anteriormente. Los equipos que se comuniquen con el estándar este RS422 lo hacen a través de la transmisión asíncrona y es la que ahora procedemos a explicar qué es el estándar RS422. Bueno, este estándar, al emplear señales diferenciales, permite la transmisión de datos a velocidades de hasta 10 millones de bits por segundo, o su envío a través de distancias como a través de cables de longitud máxima de hasta 1200 metros. Eh, Vamos a destacar que acá se utiliza una interfaz diferencial. O sea, los niveles lógicos se determinan por la diferencia de voltaje entre dos señales de entrada o salida. En cambio, en una interfaz de determinación única como la interfaz RS232, los niveles lógicos se establecían era comparando el voltaje de una señal con una conexión a tierra. Las interfaces diferenciales suelen ser más resistentes al ruido o a las sobrecargas de voltaje que puedan afectar las líneas de comunicación. Bueno, hay unos puntos que debemos destacar, que destacan sobre otras normas como la 232. Vamos a destacar que acá se pueden conectar hasta 32 equipos. La distancia de transmisión cubre hasta 1.2 kilómetros de distancia. Acá hay un modo de transmisión llamado Fluid Duplex, del que hablamos anteriormente. La transmisión de datos es simultánea. Bueno, eh, hay inmunidad de ruido porque está hecho en modo diferencial, es decir, cuatro señales, dos para transmitir y dos para recibir. Eh, o sea, si se tiene un TX positivo, un TX negativo, como vemos acá, un TX positivo, un TX negativo, precisamente esta es la apuesta que se hace para eliminar el ruido. O sea, que es tener un modo diferencial en la interpretación de voltaje. Igualmente para un receptor negativo y un receptor positivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para interpretar el voltaje? ¿Cómo hacemos para interpretar el voltaje? Eh, o sea, que el voltaje o el nivel lógico se hace a través de este modo diferencial, pero ¿cómo lo interpretamos? Supongamos que por aquí este TX positivo dan 8.5 voltios,
¿cierto? Y acá en este bus negativo, TX negativo hasta el hasta el RX negativo, va 6. Entonces 8.5 menos 6 da acá 2.5, una salida de 2.5. Entonces, el nivel lógico, como vemos aquí en este diagrama, el nivel lógico va a ser 2.5, es decir, va a ser un 1 lógico, como vemos aquí en esta zona de transmisión. Y si fuera negativo, entonces sería un 0 lógico. Esta es la manera de que se transmiten los datos y cómo funciona esta manera de interfaz diferencial, ¿cierto? Entonces, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos destacar? Que, bueno, como se tienen dos hilos, entonces estas perturbaciones como el ruido se van a restar, es decir, se va a mitigar el ruido porque entonces se va a restar el ruido que va arriba con el que va abajo, ¿cierto? Por el canal, que el canal sabemos que son los cables. Entonces, la salida del receptor va a ser una señal con un ruido mitigado, ¿cierto? Bueno, ¿qué más podemos decir aquí? Distancia versus velocidad. Bueno, acá tenemos una curva que nos dice, nos permite ver que podemos llegar hasta 10 bits por segundo. A esta velocidad podemos llegar hasta 10 megabits por segundo. O sea, 10 millones de bits por segundo tiene esta transmisión en este estándar RS422. Bueno, aquí también podemos ver que a una distancia de 1.2 kilómetros se tendrá una velocidad de 100 kilobits por segundo, ¿cierto? Y aquí aproximadamente en doce metros podemos tener una velocidad de 10 millones de bits por segundo. Entonces es clave mencionar esto. Bueno, vamos a mencionar una diferencia entre otros estándares que ya mencionamos, que ya citamos, por ejemplo, el 232, pero mientras el 232 tiene, mientras el 232 tiene un transmisor y un receptor tiene un cable máximo, una longitud de 15 metros, el RS22, utilizando un modo de operación diferencial, tiene un transmisor y 10 receptores y una distancia máxima de transmisión de 1.2 kilómetros, muchísimo más grande que la de la RS232. Y su velocidad también es mucho mayor que la del 232. Acá son 10 millones de bits por segundo. Y la RS48 que viene a mejorar los parámetros de estas dos estándares anteriores. También emplea un modo de operación diferencial. Tiene 32 transmisores y 32 receptores. También cubre una distancia de 1.2 kilómetros y su velocidad también es de 10 millones de bits por segundo. Bueno, las aplicaciones de este estándar RS422, bueno, se utiliza en diversas aplicaciones que requieren una transmisión de datos confiable y una alta velocidad a largas distancias. Bueno, se encuentra comúnmente en sistemas de control industrial, sistemas de adquisición de datos, sistemas de monitoreo y control, comunicaciones entre equipos electrónicos y otras aplicaciones similares. Bueno, espero que esta explicación sea de su ayuda y de su agrado. Muchísimas gracias por su atención